Shabbat Shalom para todos, muy buenos días. Acá estamos nuevamente en este vivo, en esta transmisión de Shabbat. Sean todos bienvenidos a los que están conectados para esta ocasión y también para los que vayan a conectarse. Bienvenidos a este tiempo de la reflexión, como siempre digo, de un pensamiento, de una palabra, de algo para compartir de enseñanza, alguna idea para este tiempo, ¿no? Así que quería saludarlos y ya ir comenzando en esta mañana de Shabbat lo que tenemos para este día. Como siempre, en cada porción de la Escritura
para cada semana, la porción semanal, la porción de la semana en esta ocasión es Toldot, algunos le dicen Toledot también. Y como para ir empezando, muchos dicen que de esta palabra se le puso el nombre a un lugar en España que se llama Toledo. Es como para darles un tip, para contarles un poquito en esta mañana. Entonces la parasha Toldot, que significa generaciones. Como lo venimos haciendo desde este comienzo de ciclo, lo que vamos a hacer es trabajar la parasha, pero centrándonos desde la Hasdará. La Hasdará o la porción de los profetas, o como se le llama también la conclusión. Para nuestro caso, seguidores de Mashiach y que tenemos presente el Brit Hadashah también como la palabra del Eterno, vamos a también reflexionar un poquito, ir conectando la Hasdará, o sea, la sección de los profetas con el Brit Hadashah y haciendo todo esto como esa Hasdará, ¿no? Porque Hasdará significa conclusión. Entonces, seguramente muchos de ustedes leyeron la porción, siempre centrándonos en algún tema, como todo. Sabemos que como seres humanos cada uno tenemos un énfasis y no a todos nos llaman la atención las mismas cosas. Y eso es interesante y de ahí se da la diversidad, ¿no? Por eso cuando tenemos la oportunidad de compartir en comunidad y compartir acerca de la porción de la semana, cada uno puede expresar o podría expresar de una manera diferente no solamente lo que le puede haber llamado la atención, sino en qué puede haber profundizado, qué se centró y que el Eterno habló a cada uno de nosotros por medio de esa porción. Así que en esta ocasión vamos a ver la Hasdará, que corresponde a la sección de los profetas de Malaquías, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2 hasta el versículo 7. Y también vamos a trabajar un poquito el texto de Romanos, en el capítulo 9, del versículo 1 al 13. Así que les animo a buscar estas partes en libros de la Escritura y así poder compartir juntos y, como yo siempre digo, reflexionar, y mientras uno va compartiendo una idea, un pensamiento, seguramente el Eterno va a ir hablando a cada corazón y trayendo desde allí también una inspiración. Entonces, vamos a Malaquías capítulo 1, en el versículo 1, como les decía, y déjenme que me acomode un poquito por acá. Y estamos en esta semana estudiando esta porción, que de hecho al estudiar y ver no solamente en la Hasdará, sino todo lo que tiene que ver con la porción, hay muchos temas que son re interesantes para tener presente para nuestra vida, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a ver que en la Hasdará tenemos un montón de puntos, de ítems que podemos relacionar con nuestra vida, o poder puntualizar, o poder, como siempre decimos, que la palabra del Eterno abra como esa ventana, que nos abra en la mirada para empezar a trabajar no solamente desde nuestra vida como individuos, de nuestra vida personal, sino también llevarla a un sentido de mi vida puesta digamos, al servicio del Eterno, pero trabajando en comunidad. Y esto es muy interesante. Muy interesante, porque la palabra no queda como solamente en un escrito, sino que esa palabra tiene, como debemos decir, como un efecto en cada uno de nosotros, que va a llevar a ser ese agente de cambio, que nos va a llevar a posicionarnos en un nivel diferente en lo que tiene que ver con el crecimiento en nuestra vida personal. Entonces, vamos directamente a la porción de esta semana, Malaquías, capítulo 1, en el versículo, espere que lo tengo por acá separado, Malaquías capítulo 1,
versículo 1 dice así, la palabra profecía por la palabra de Adonai contra Israel por medio de Malaquías. Y acá ya tendríamos un montón para empezar a hablar, porque recordemos que los profetas en este tiempo y todos los relatos que tenemos de los libros de los profetas, por lo general las profecías son lanzadas o dadas para que el pueblo del Eterno volviera de los caminos errados que había tomado. Digamos, ese es el punto. Y si nosotros queremos definir, en otras palabras, a un profeta, podríamos decir estas palabras como muy simple, que no solamente lo podremos entender nosotros, sino también un niño, ¿no? Entonces es importante que podamos definir de una manera simple qué es un profeta, ¿no? ¿Qué es un profeta? Entonces Malaquías, como muchos de los profetas en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras, vemos que lo que hacen continuamente son usados por el Eterno para traer al pueblo nuevamente, traer el corazón del pueblo al altar, traer otra vez el corazón del pueblo al Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo continuamente, y al ser la descendencia, porque hoy estudiamos la porción generaciones que tiene que ver específicamente con nuestra identidad, tiene que ver con de dónde venimos, desde el árbol, podríamos decir el árbol genealógico, desde dónde nosotros venimos. Y hoy, si decimos que somos la descendencia del pueblo del Eterno, si somos la descendencia de Isaac, bueno, estas palabras son para nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo del Eterno, en los tiempos de los profetas, como en nuestros días, ¿qué es lo que sucedía? El pueblo una y otra vez se iba por caminos cerrados, se iba por caminos que no debía ir, por caminos donde terminaban en caminos de muerte, obviamente, terminaban en exilio, terminaban mal, muchos de ellos en una extrema pobreza y demás, hay muchas cosas que podríamos mencionar en cuanto a tomar esos caminos errados. Recuerda el Salmo 139, cuando David dice, y lo vamos a leer, porque el rey David está siendo consciente de, casualmente, un corazón que continuamente está tentado, podríamos decir, a tomar un camino diferente a que el Eterno estableció. Y de hecho somos seres humanos, tenemos el Yeser Hará, esa inclinación al mal, donde continuamente queremos ir por un camino el cual no debemos tomar. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Debemos ir por el camino, por las sendas que el Eterno ha marcado, caminando en su instrucción. Y eso suena muy lindo de nuestros labios. Pero hay una diferencia en que esto suene muy lindo a que esto lo vivamos y estemos de continuo centrados allí en el corazón del Padre, en lo que Él quiere, caminando en su instrucción, porque muchas veces el Yeser Hará, esa inclinación al mal, nos juega una mala pasada. O también, como podríamos decir, el Hasatán. ¿Cuántos dicen, no, fue el Hasatán que vino y que hizo todo lo que quería hacer? Recuerde que esto tiene que ver con el Yeser Hará, con esa inclinación al mal, y nuestra responsabilidad de caminar en la instrucción del Eterno. El adversario, Hasatán, sí, hay un montón de adversarios. Y cuando decimos un montón de adversarios, es que el adversario tiene muchas opciones y muchos obstáculos pone en el camino para no poder avanzar. Pero una vez que el adversario se da cuenta o tiene presente que hay alguien que no ha prestado atención a lo que el Yeser Hará quiere, a esa inclinación al mal, sino al contrario, busca lo bueno, busca seguir el camino de la instrucción, obviamente no es que ya está todo ganado, pero podemos decir que el enemigo, dice el texto, huirá, ese adversario huirá de vosotros. ¿Por qué decimos todo esto? Salmo 139, el versículo 23 y 24. Muy interesante. Voy a compartir con ustedes porque casualmente, si estamos hablando de la sección de los profetas, siempre tenemos que recordar cuál era el mensaje de los profetas al pueblo. Y siempre fue redireccionar al pueblo de un mal camino que tomaba. Entonces,
En el caso del rey David es consciente que el pueblo una y otra vez hacía esto y él lo está hablando en un sentido personal, pero obviamente estamos hablando que no solamente que es el rey, sino que es parte del pueblo. Nosotros hoy podemos mirar en nuestra vida como seres individuales, podríamos decir, pero recordemos que somos el pueblo del Eterno. Estamos dentro de una comunidad, estamos dentro de un pueblo, dentro de una familia y por ende en nuestro caminar mucho de lo que suceda en nuestra vida personal va a afectar al que tengo al lado, a mi prójimo. Entonces, miren lo que dice el rey David, muy interesante. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y acá vemos como ese contraste o ese problema entre el Yeser Hará y el Yeser Tov, que quiere decir hacer lo bueno, esa inclinación a lo bueno y la inclinación al mal. ¿Recuerdan? En el libro de Santiago, en el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento, habla acerca de esta inclinación al mal, de ese Yeser Tov. Lo explica muy bien. Entonces, uno de los problemas es ese, y el pueblo continuamente trabajó y luchó con ese Yeser Tov, Yeser Hará, y lo mismo hoy, esa inclinación al mal, de la cual todos tenemos que estar muy conscientes de que está presente y que es el que nosotros no debemos bajar la guardia, o sea, debemos tener cuidado. Y decimos, ¿pero cómo? Sí, nosotros mismos, tenemos que tener cuidado nosotros mismos de esa inclinación al mal que tenemos. ¿Por qué decimos todo esto y qué tiene que ver con la porción? Porque casualmente esta Haftará nos está hablando el profeta Malaquía, dando una palabra a un pueblo que pareciera que no era consciente o no se daba cuenta de lo que estaba haciendo y obviamente tener presente también ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ellos estaban siguiendo un camino errado. Lo mismo vemos en la porción y por eso vamos a hablar en esta Haftará que corresponde a la Parashá Toldot, que tiene que ver con las generaciones y esa podríamos decir como Esaf y Jacob, hablando de esa inclinación al mal por Esaf, que está como decidiendo siempre seguir ese camino, seguir el camino del placer, y tenemos a Jacob que está interesado, nuestro padre Jacob, está interesado en recibir de las bendiciones que vienen prometidas desde su ancestro Abraham. Entonces, acá vemos dos tipos de personas en nuestra porción de la semana y también esta Haftará nos está hablando del profeta acerca de recordarles que están permitiendo que ese Yeser Hará tome como lugar o sea protagonista en la vida del pueblo. Sinceramente no pensaba inclinar esta Haftará para esta parte, pero está interesante poder compartirlo de esta manera. Porque en realidad tiene que ver con una lucha personal, pero también tiene que ver que como pueblo nos preparamos para camino a la tierra prometida, camino a la meta, como dice el Rab Shaul, prosigo a la meta, estamos de continuo, nuestro pueblo está de continuo, caminando en cada una de las jornadas enfocados en la meta, en el objetivo. Ahora, cuando uno camina sin rumbo, ahí viene el problema. Y ahí es cuando tomamos caminos que no son errados. Tomamos cualquier camino que nos podría parecer mejor. Hay una ilustración y justamente vino a mi mente y lo voy a compartir. Y tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En cierta ocasión, Alicia sale a caminar por el bosque y en un momento de esa caminata se encuentra que para seguir su camino debía elegir, porque había como 3 o 5 caminos que ella no sabía cuál debía escoger. Ahora, cuando ella está pensando cómo hacer ahora
aparece uno de los conejos y le pregunta a Alicia que hacia dónde iba, ¿no? Porque Alicia dice, estoy como perdida, necesito tomar un camino. Entonces, para darle una mejor ayuda, dice, ¿a dónde querés ir? ¿Cuál es el camino que querés, hacia dónde querés ir para decirte cuál es el camino que debes tomar? Entonces Alicia le responde que en realidad no iba a ningún lugar en particular. Entonces el conejo le contesta que cualquiera de esos caminos podría llevarla a cualquier lugar. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Es muy importante tener muy claro esto en nuestra vida porque de acuerdo a eso vamos a saber qué camino debemos tomar. Bien, entonces volviendo a Malaquías, vamos a Malaquías y en el primer versículo estamos viendo que Malaquías dice que da una palabra de Adonai en contra o contra Israel. Versículo 2, vamos a centrarnos en este versículo 2 y lo vamos a ir comparando con el Brit Hadashah también. Dice, yo os he amado, dice Adonai. Me gusta porque es una palabra contra Israel, pero lo primero que empieza es recordando el amor del Eterno. Entonces, es como que aquí estamos viendo que no se entiende qué está sucediendo, qué está pasando, porque si está diciendo que está amando al pueblo, ahora va a empezar a relatar un montón de cosas que tienen que ver, que pareciera que están en contra del pueblo. Pero recordemos, el profeta siempre va a hacer volver al pueblo al camino que debe ir, al camino de la instrucción. Entonces dice, yo os he amado, dice Adonai, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Vuelvo a decir acá, podríamos estar horas solamente en esto. Un profeta que se acerca al pueblo para dar una palabra y que comienza diciendo y hablando acerca del amor del Eterno. Y el pueblo responde de una manera, digamos, podríamos decir maleducada, podríamos decir sin agradecimiento, una respuesta con queja, una respuesta totalmente contraria a lo que está diciendo, porque está diciendo yo os he amado, y el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai. ¿No era Esaú o Esab hermano de Jacob? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Dice el Eterno aquí. Y dice, llamé a Jacob. Obviamente que el destinatario, o sea, las personas que están escuchando las palabras de Malaquía, están entendiendo muy bien, porque saben que son de la línea de Isaac, y después de ser Abraham y Isaac, están entendiendo que no son descendientes de Esaú, que son descendientes de Jacob. Entonces está diciendo, le está hablando a un pueblo, a gentes, a personas que están entendiendo lo que está diciendo. Claramente está entendiendo que dice, cuando dice amé a Jacob, está diciendo yo los amé, ¿no? Amé a Jacob, pero obviamente los amo. Por eso dice en el versículo, al comienzo dice, yo os he amado. O sea, ahora, en la generación en que están, yo los amo. Pero para que entiendan esto, yo amé a Jacob, o sea, yo amé a Jacob. Y está hablando de la generación de ellos, de los padres, yo amé. Entonces, el versículo 3 dice, y a Esab aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Primero, tengamos presente que Malaquías le está hablando al pueblo, a la comunidad principalmente que está establecida en Judea. Malaquías, la palabra, su nombre significa mi mensajero. Entonces, Dios está usando la palabra de Malaquías en esta ocasión para recordarles el amor que Él tiene a su pueblo. Si nosotros vemos en el caso de Malaquías, lo que está hablando primeramente, ¿no? Está hablando palabras de amor y el pueblo está
contrarrestando con una queja. Ahora, si nosotros vamos a Romanos capítulo 9, versículo 13, vamos a encontrar algo muy parecido de lo que estamos leyendo en esta Haftará, en esta sección de los profetas. Y dice, Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, si quieren lo leemos del versículo anterior, se les dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, a Esaf, aborrecí. Son las mismas palabras que en Romanos encontramos, de las que dijo Malaquías en esta sección o esta parte de los profetas que hoy estudiamos. Son lo mismo, está hablando lo mismo y está recordándole en diferentes generaciones, en diferentes tiempos, está recordando que Dios amó a la línea que viene de Jacob, de Jacob, y por ende a su descendencia. Por eso está en los tiempos de Malaquías recordándoles de ese amor, en los tiempos del primer siglo está recordándoles de ese amor, y cuando hoy leemos nosotros las Escrituras recordamos también que eso es para nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra generación, nosotros la descendencia de Abraham, de Isaac, de la línea de Isaac y de la línea de Jacob, Él nos amó. Ahora bien, viendo todo esto, nos damos cuenta que Dios está viendo, obviamente, el corazón, está eligiendo a aquel no porque sea mejor, y aún aquí podríamos entrar en un dilema también por la cuestión de la primogenitura, ¿sí? Que es lo que muchas veces se escucha y se ha malinterpretado a Jacob en cuanto a ser engañador, a tomar algo que no le correspondía. Pero si nosotros vamos, ahora sí, vamos a Génesis, al comienzo, y a ver en nuestra porción de la semana, si nosotros vamos, nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 25, en el versículo 27. Génesis capítulo 25, en el versículo 27. Déjenme que busque algo por acá. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Dice así el versículo 27. Y crecieron los niños y Esab fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Obviamente que ahí ya tenemos la descripción de uno y otro. Luego, al ver esto, estas descripciones, estos detalles, luego podemos ir a la sección de los profetas y vamos al Berija de allá y entendemos un montón de cosas. Obviamente en el texto pareciera que no hay nada malo, pero lo que está hablando, haciendo referencia a hombre de campo, es como aquel Esab, que es ese Yeser Hará, que está eligiendo ir por aquello que tiene que ver con lo opuesto a la instrucción. Un hombre de campo tiene que ver con hombre de mundo, tiene que ver con alguien que no estaba interesado en seguir lo que Isaac debía enseñarle para ser, como él decía, el líder del campamento de Israel. Obviamente, por esto entendemos que Esab es el mayor y a él correspondía la primogenitura. Pero ahora vamos a ver qué sucede, porque acá está el tema. El problema no está en Jacob, el problema está en Esaú, está en esa inclinación al mal, en ese Yeser Hará. No está el problema en Esaú, que está eligiendo el mundo, que está eligiendo el campo, que está eligiendo algo que no tiene que ver con Dios. Y vemos a Jacob que sí es el que dice, varón quieto que habitaba en tiendas. Si recordamos, Isaac debía preparar a Esaú en todo lo concerniente a la instrucción y demás, y también todo lo que debía tener presente para guiar al campamento de Israel, ¿no? O sea, en ese momento el campamento que venía desde Abraham. Ahora, según lo que se entiende en el antiguo Medio Oriente, con la primogenitura,
es tener presente algo, ¿no? Que el primogénito, ¿cuál era su responsabilidad como primogénito? Y vamos a Esaú. ¿Cuál era su responsabilidad? Debía presidir a la familia y también recibía una porción doble de lo que era la herencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era el primogénito y porque estaba al frente, digamos, presidiendo al frente de la familia. Ahora, también lo que debía hacer era cuidar de la viuda de su padre y obviamente hacerse cargo de sus hermanos. O sea, podemos decir, bueno, recibía doble en cuanto a la herencia, pero si nosotros nos centramos no solamente en lo que recibía, sino en su trabajo, en su responsabilidad, tenía mucho que hacer y prepararse para poder, digamos, ser responsable, valga la redundancia, o poder ser efectivo, eficaz en aquella primogenitura que él iba a recibir. Entonces, ¿qué vemos? A un Esab que está yendo por un camino diferente. Y sabemos que esto Rebeca lo venía observando y ya desde los comienzos, cuando están en el vientre, que Dios habla a Rebeca diciendo lo que iba a suceder y que era Jacob el que iba a recibir esa primogenitura y por ende el mayor iba a servir al menor. ¿Pero por qué? Porque así lo eligió. O sea, no es por culpa, o sea, de alguien en particular, o sea, Esab decidió ese camino. Entonces, vamos a ver nuevamente en Malaquías, que acá encontramos, digamos, la raíz de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Esab está vendiendo la primogenitura, ¿sí? Está vendiendo la primogenitura. Porque dice, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esab del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por esto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Miren que acá lo que está sucediendo puede ser algo al pasar, puede ser una charla de hermanos, puede ser un juego de que estoy haciendo algo y vos estás cansado, querés comer de esto que yo estoy preparando, entonces bueno, vendeme tu primogenitura. Podría ser como una conversación, pero esto va más allá de una conversación. Entonces, versículo 32, dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? ¿Qué está diciendo Esab? No me importa. ¿Qué me importa la primogenitura? Yo lo que quiero ahora es comer. ¿Se dan cuenta que Esab está relacionado a Yeser Hará? Esab está relacionado con esa inclinación al mal que no me importa nada, hago lo que yo quiero. Y cuando caemos, como pasó con Esab, pegamos el gran grito de decir, no, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hice? Pero ya es tarde, a veces es tarde, porque tomamos caminos errados, tomamos caminos que no nos corresponden ir, que no nos convienen ir. ¿Recuerdan lo que dice el Rab Shaul? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, pero no todo me va a ayudar en aquel camino el cual elegí. Muy interesante. Muy interesante. Entonces, dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Cuando nosotros vamos, luego en el relato, que no lo voy a leer ahora, cuando avanzamos en el relato de lo que sucede en la bendición que va a pedir Jacob a Isaac, pero no la va a pedir obviamente, la va a tomar como si fuera Esab, es porque ya había una legalidad aquí, porque dice que él le vendió la primogenitura por ese guiso, por ese plato de comida. Entonces, nosotros podríamos decir, pero ¿cómo va a ser algo tan tremendo? ¿Cómo va a cambiar la primogenitura por ese momento que necesitaba comer?
Hubiera dicho, no, mira, no hago el trato, espero que sea el momento, ya voy a comer o me cocino yo, no sé, podríamos haber pensado un montón de cosas, pero a él no le importó. Y es más, la expresión, si me voy a morir, ¿para qué me sirve? Despreció la primogenitura y lo que significaba en esos momentos, ¿no? En ese tiempo. Entonces vamos a ver un poco aquí avanzando, teniendo presente esto, avanzando en lo que dice Malaquías. El versículo 3 dice, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Adonai de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Adonai está indignado para siempre. Porque decidió seguir su camino, tomó el camino del que le parecía. Y sabemos, cuando leemos el texto, que incluso tomó mujeres que no le correspondían y trajo amargura y tristeza a sus padres. Y aun cuando sabía que esto estaba aconteciendo en la vida de los padres, después de que pierde esa primogenitura, digamos que pierde, que no tiene la bendición, toma una mujer ismaelita. Entonces entendemos las palabras que está diciendo Malaquías. En esta ocasión las entendemos porque el accionar de Esaf no fue el mejor, ni aún antes de haberlo perdido, ni después. Porque en todo momento tomó caminos cerrados, tomó caminos que no eran correctos, de los cuales no tenía claro lo que quería. Por eso la pregunta que le hace a Jacob, si me voy a morir, ¿para qué la necesito? O sea, no tenía un rumbo, no tenía una meta, no había claro en él lo que él quería hacer. Entonces, ahí nos damos cuenta que Malaquías está hablando de Esaf de una manera correcta, o sea, está hablando que en realidad nunca le interesó nada y que aun cuando pensaba que estaba mal, se iba a levantar, iba a estar bien, iba a salir adelante, dice Adonai está indignado para siempre con Esaf. Porque cuando aún piense que se puede levantar y estar mejor, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en su corazón está la inclinación de continuo a hacer el mal, a no tomar mis caminos, ¿no? Es como parafraseando de esta manera. El versículo 5 de Malaquías 1, si lo puede buscar. Y dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. Y luego el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Está diciendo nuestro Elohim. El Eterno está diciendo esto. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Recuerden que acá, en esta generación, en los tiempos de Malaquías, estaba viendo algunos problemitas, y esta es la Haftará de hoy. Y uno de los problemas, y yo se lo voy a decir antes de seguir leyendo todo, que uno de los problemas que estaba viendo, y por eso es que viene relatando primero, diciendo, recuerden que ustedes son el pueblo amado, que Dios, el Eterno, eligió a Jacob y no a Esaf, por cosas, por características o situaciones que ya todos conocemos, ¿no? Hace falta a la gente que le está hablando Malaquías, no necesita estar diciéndole más que esto, porque se supone que sabían que venían de Jacob. Ahora, nosotros lo mismo. Entonces, cuando va al versículo 6, lo que está diciendo es, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está el temor? O sea, no les está importando nada, generación en la que está Malaquías diciendo, no les importa nada, hacen lo que quieren y, como sabemos, el pueblo del Eterno, ¿qué hacía? Estaba mal, iba detrás en pos de dioses,
venía al exilio, cuando iban al exilio, otra vez recapacitaban que estaban mal, otra vez al estar en el exilio, fuera de la tierra, fuera de la bendición, que decía, estamos mal, hay que volver, ¿no? Y cuando Dios al final los volvía del exilio, otra vez estaban en problemas. De hecho que en los tiempos cuando Yeshua camina por la tierra, el Mesías, estamos hablando de un pueblo que no había mucho tiempo, que habían estado en el exilio. Y sin embargo, tanto Juan el Inmersor, Yohanan, como Yeshua están hablando de una generación perversa, de una generación de víboras, está hablando de una generación que por fuera se ve todo muy lindo, pero por dentro está todo mal. Entonces, el pueblo una y otra vez caía en lo mismo, ¿no? No necesitaba mucho tiempo para el pueblo otra vez estar en problemas. De hecho, cuando hablamos de esa generación del primer siglo, con la destrucción del segundo templo en el 70, y luego viene un tiempo de dispersión otra vez, tiempo de exilio, tiempos difíciles otra vez para el pueblo del Eterno, principalmente representado por la casa de Judá. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? El problema acá en Malaquías es que el pueblo estaba trayendo o estaba llevando al templo ofrendas que no eran las correctas, porque si hoy nosotros sabemos, por medio de la instrucción, por medio de la Torá, cuáles son las ofrendas, el requerimiento de las ofrendas, cómo debían ser esas ofrendas. De hecho, lo estudiamos cada ciclo estudiamos cómo son las ofrendas aceptas, o sea, que se aceptaban en el tabernáculo, obviamente en el templo, qué ofrendas se debían llevar y cómo se debían llevar. Pero sin embargo parece que se habían olvidado. Entonces el versículo 7 dice, la pregunta anterior, después que está hablando Malaquías al pueblo, está diciendo acerca de dónde está mi honra, dónde está mi temor. El pueblo está diciendo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo decir? Con todo lo que está diciendo Malaquías todavía no están percatándose de lo que está sucediendo. Entonces el versículo 7 empieza a relatar Malaquías todo lo que está pasando, es como decir, voy a refrescarles un poco la memoria, les voy a contar un poquito, por si no se dan cuenta, lo que está sucediendo, qué es lo que está mal y qué es lo que tienen que corregir, obviamente. Entonces en el versículo 7 de Malaquías 1 dice, en que ofrecéis sobre mi altar, o sea, ¿en qué no hemos menospreciado? En esto han menospreciado al Eterno. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Adonai es despreciable? Entonces, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? El animal ciego para el sacrificio. ¿Era correcto llevar un animal ciego para el sacrificio? No era aceptable esa ofrenda. Dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Adonai de los ejércitos. O sea, si vos estás llevando algo para alguien que está en un lugar importante y lo llevas así nomás, ¿te lo van a aceptar? No. Sin embargo, a la casa de Adonai, al tabernáculo, al templo, se estaban llevando ofrendas que no eran aceptables. En este caso, al templo. Estaban llevando ofrendas que no eran correctas. Pero miren lo que dice el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Adonai de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Qué tremendo. Porque desde donde se pone el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Adonai de los ejércitos.
Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Adonai, y cuando decís que su alimento es despreciable. Tremendo lo que el pueblo estaba diciendo. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Adonai de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Adonai. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Adonai lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Adonai de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué está diciendo? Es tremendo lo que están haciendo. Están llevando las ofrendas que no son aceptables. No son aceptables. Entonces, el capítulo 2 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Al ver y prestar oído a lo que dice esta Hasdará, la sección de los profetas, lo que está hablando. Comienza hablando de Sab, comienza hablando de Jacob. Y si nosotros podemos entender por un momento lo que está diciendo aquí el profeta y llevarlo para nuestros días, no hay templo, no hay ofrendas que llevemos. Pero lo que estamos dando, y no quiero que me malinterprete porque no tiene que ver solamente con dinero, tiene que ver con una vida entregada. Por eso le está diciendo a los sacerdotes, le está diciendo, ¿hasta cuándo? Y aún dice, ya las he maldecido. ¿Por qué hizo eso? Porque no os habéis decidido de corazón. Le está hablando a los Cohen, a los que trabajaban en el templo, le está hablando al pueblo que llevaba esa ofrenda, y es como que en complot el pueblo y los levitas estaban haciendo algo malo. Y no los separemos, porque los levitas son parte del pueblo, y ellos deberían haber puesto un parate, por decir así, y haber dicho, no podemos recibir esto que están entregando. Sin embargo, fueron partícipes. ¿Por qué? Porque no se habían decidido en su corazón. Hoy en nuestra función nosotros estamos trabajando como esos levitas en servicio al Eterno. Y la pregunta es ¿qué estamos dándole? Y vuelvo a decirle, no está relacionado solamente a algo material. ¿Qué estamos dando? Nuestra vida. ¿Estamos decidiendo por lo que decide el Yeser Hará, esa inclinación al mal? Como está relatando de Sab. ¿O yo realmente estoy haciendo honor y decir soy parte de Abraham, soy parte de la línea de Isaac, soy parte de Jacob? Estoy haciendo lo correcto. Dice que en otras partes, en las naciones, estaban entregando ofrendas aceptas al Eterno. Entonces a veces nos preguntamos si como pueblo del Eterno estamos entregando verdaderamente lo correcto, adoración. Y cuando hablamos de adoración, tiene que ver con una vida entregada en servicio al Eterno. Tiene que ver con una vida dedicada al Eterno, siempre eligiendo seguir y caminar en la instrucción. Como decíamos al comienzo de este video, que estábamos diciendo. En la transmisión comenzamos hablando del Yeser Hará, del Yeser Tov, y el camino que debo escoger, el camino que debo tomar, el camino de la instrucción. Y si yo digo que estoy en el camino de la instrucción, no puedo estar dedicando ofrendas que no eran correctas, o sea, no puedo estar dedicando lo que tiene que ser lo mejor para el Eterno para otras cosas. En otras palabras, no puede estar mi vida haciendo lo que quiero y a su vez tratando de darle a Dios algo como para conformar. Y Dios está pidiendo todo, por eso dice, le habla a los Cohen y le está diciendo, no os habéis decidido de corazón. No os habéis decidido de corazón. Aquí está el problema. Y le está hablando al pueblo del Eterno, no está hablando a gente que no conocía. No estaba hablando a gente que era fuera del pueblo, está hablando al pueblo. Porque dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Recordemos esto. Y quiero ir con ustedes, si me acompañan, a Romanos, donde estábamos, en Romanos 9, para que entendamos un poquito y lo que se está relatando aquí. ¿Por qué? Porque lo que nos está hablando es de quiénes somos y que recordemos quiénes somos y que recordemos cuál es nuestra asignación y que recordemos cuál es nuestra función y que recordemos cómo debemos vivir nosotros cada día, teniendo presente que podemos estar tomando el camino de Esaú, de vender esa primogenitura, de vender, decir, somos parte del pueblo eterno, pero no me importa nada y hago lo que quiero y dejo rienda suelta a esa inclinación al mal, a hacer lo que a mí me place. Y aquí estaríamos en problemas. Entonces, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 dice así, si me acompañan, desde el versículo 1, dice, verdad digo, en Mashiach no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, pensemos bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué camino estamos eligiendo? Recordemos lo que nos está hablando el Brit Hadashah, de quiénes somos y cuál es el camino que debemos seguir. Y está hablando de hijos de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos que Él amó, pero aquellos que Él amó deben seguir el camino del Eterno, deben caminar en la instrucción, no se deben apartar, no deben hacer transacciones, y hablando de como nos está hablando la sección de los profetas, donde ellos habían dejado de hacer lo correcto, de entregar un servicio correcto al Eterno, sino que estaban haciendo cualquier cosa, hablando así. Entonces el versículo 8 del capítulo 9 de Romanos dice, esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, o sea, de Jacob. Pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estamos viendo, como dice la Escritura, el problema que está habiendo en el pueblo, que pareciera que con todo lo que nos repite la porción de esta semana, conectado con la Hafdará, o sea, la sección de los profetas y el Brit Hadashah, nos está recordando cuál es nuestra identidad, quiénes somos, a qué pueblo pertenecemos, si somos llamados nosotros hijos del Eterno, cuál es el correcto accionar, cuál es el camino que debemos tomar. El versículo 3 del capítulo 2 de Malaquías, ahora les invito nuevamente a Malaquías para ir terminando ya. Malaquías capítulo 2, versículo 3, dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis
que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de shalom, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En shalom y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Adonai, de los ejércitos. ¿Quiénes somos? En la función de Leví. Somos mensajeros, y el pueblo de nuestra boca tiene que encontrar la instrucción. Y nosotros debemos decidir en nuestro corazón. Decidir de una vez por todas si estamos o no estamos, cuál es el camino que debemos tomar. Y que verdaderamente las personas no solamente vean en nosotros algo bueno, o sea, por buenas personas, sino que realmente en nosotros se vea representado el nombre del Eterno. Se vea el nombre del Eterno. Que podamos decir que no hay en nosotros, en nuestra vida, acciones o conductas que vayan a profanar su nombre, sino al contrario, que en nosotros puedan encontrarlo. Por eso, cada vez que nosotros ponemos por obra aquella instrucción, ponemos por obra los mandamientos, proclamamos fuertemente que Él es el único, grande y poderoso, el que separó a un pueblo de las demás naciones, que hizo su pueblo apartado y que puso allí su nombre. Tremendo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué ofrenda estamos entregando? ¿Qué estamos dando de nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos estudiando en esta semana? Nos está diciendo la Escritura claramente de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que hizo Dios por nosotros. Dice, si nosotros podemos rescatar algo, lindo, y si podemos rescatar algo que va a traer incluso sanidad a nuestro corazón y que nos va a hacer entender muchas cosas en cuanto a lo que podamos haber vivido incluso anteriormente, en nuestra infancia, de como quiera. Si hay algo que hoy Dios nos está hablando, tanto en el Brit Hadashah, en la sección de los profetas, como en la instrucción, en los primeros libros, nos está diciendo que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Nos está diciendo que es grande el amor que ha tenido para con nosotros, que nos ha hecho parte de su pueblo, que nos ha hecho sus hijos. Entonces, pensando en esto, ¿cuál es la honra que le estamos dando al Padre si decimos que es nuestro Padre? Y si decimos que es nuestro amo, si estamos temiéndole o no. Temerle no es tener miedo. Temerle significa caminar en obediencia. Así que a todos, en esta mañana de Shabbat, quiero terminar con esto y que nos hagamos la pregunta. Si Dios es nuestro Padre, si Él es nuestro amo, ¿qué estamos haciendo? Terminamos por acá este tiempo pensando en la vida de Jacob, en la vida de Saúl, cuál es lo que yo elijo. Si yo estoy prestando atención a la sección de los profetas, cuando dice que los sacerdotes no habían decidido en su corazón. En esta mañana de Shabbat, ¿qué hemos decidido en nuestro corazón? ¿O nuestro corazón está decidido por realmente servirle al Eterno en integridad, en obediencia? ¿O estamos a medias? ¿O estamos a punto de vender por un plato de guiso nuestra primogenitura? Desde ya, pensando en todo esto, quiero terminar que nos hagamos estas preguntas y nos preguntemos si estamos honrando al Padre y si le estamos temiendo. Prestemos atención a las palabras de Malaquías, vuélvalo a leer, preste atención a lo que dice el Brit Hadashah, la sección de los profetas y también la porción que nos toca en esta semana de la Parashá. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, una buena semana, para aquellos que vayan a escuchar el video, en alguna ocasión también tengan presente lo que el Eterno está diciendo y tengamos todos presentes porque en realidad esto es para todos. Así que Shabbat Shalom,
que tengan un buen término de Shabbat.